exponiendo en el internet. ¿Sí? Bueno, porque fíjense que el examen está a ser casi pura teoría. Entonces, si no entienden las cosas, no van a poder resolver la teoría. Y yo he mencionado que para mí la teoría no es etimología, donde les digo, ¿cuál es la definición del compresor? ¿Cuál es la definición del líquido? No. ¿Sí? Hay que hacer bien las cosas. Bueno. ¿Qué era? Sí, la presión. Teníamos nosotros que la presión era una fuerza sobre un área, ¿no? Una fuerza entre un área. Debería de grabar esto también para ustedes, ¿no? Vamos a grabar esto también. Porfa. Sí, porque sé que no van a poner atención. Pues, ya los conozco. Ahí está. Ok. Entonces, la presión es una fuerza entre un área, ¿sí? Y para líquidos, bueno, para todos los fluidos, más bien, no nada más los líquidos, esta fuerza que va a ser aplicada, es equivalente al peso del líquido, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un tanque, ¿sí? Y está lleno de líquido, y acá tenemos nuestra salida del tanque, donde va a salir líquido, la presión a la cual salga el líquido de ese tanque va a ser mucho más fácil de calcular el tener que hacer, o sea, más fácil de expresar que el tener que decir, tantos pascales o tantos PSI de presión. No, ¿por qué? Fíjense, la presión es una fuerza y la fuerza puede ser el peso. Entonces, esto se convierte en el peso entre el área. Y ahora, ¿el peso qué es? El peso es la masa por la gravedad entre el área, ¿sí? ¿Y la masa qué es? Es el volumen por la densidad, por la gravedad entre el área, ¿sí? ¿Y el volumen cuánto es? La altura por el área de la base por la densidad por la gravedad entre el área. Y fíjense, el área se cancela. Entonces, la presión está dada por la altura que tenga el líquido, por la densidad, por la aceleración de la gravedad, ¿sí? Entonces, de aquí, nosotros ya podemos calcular muy fácilmente la presión de un contenedor o la presión a la cual sale líquido de un contenedor, dependiendo de ¿qué? Fíjense, la única variable que hay aquí es la altura. La densidad es una constante para cada líquido, ¿no? El agua tiene una densidad que siempre es constante, que es ¿qué? ¿Cuál es la densidad del agua? ¿Cuánta es la densidad del agua? ¿Hay alguien que está googleándolo? Aquí dice 997 kilogramos sobre metro. 997 kilogramos sobre metro cúbico. Caray. ¿997 kilogramos por metro cúbico? Sobre. Se dice por. Es lo mismo, sí. Pues sí, es eso. 997. ¿Seguro que es 997? Densidad del agua aquí. ¿Sí? ¿Sí es 997? Según San Google, sí. Google. Bueno, Google, según tu compañero. Bueno, a lo mejor sí, pero la densidad del agua, esa siempre la vamos a tomar como 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Esa es la densidad estándar del agua, la que se considera que es la correcta. Ajá. Porque creo que es la máxima, que se alcanza a los 4 grados centígrados de temperatura, algo así. Y la gravedad, la aceleración de la gravedad, esa es una constante en el planeta Tierra, que es de 9.8
81 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahora, como todavía no hemos inventado el viaje interestelar y estamos viviendo en diferentes planetas a la vez, no tiene caso utilizar estos dos datos, ¿sí? Por ejemplo, para el agua, porque sabemos que son constantes. Entonces, la presión se puede expresar indicando la altura de la columna de líquido. Se puede expresar de esa forma. Entonces es muy común que se diga, necesito vencer un cabezal de 13 metros. ¿Sí? No significa que haya una cabeza olmeca de 13 metros y ustedes es la que quieren mover en el sistema hidráulico, ¿no? Significa que la presión que ustedes necesitan administrarle al sistema es una presión equivalente a que si tuviéramos un tanque de 13 metros de altura con agua. Y como pueden ver, la presión es completamente, la presión hidroestática de esta presión, ¿sí? Que estoy mostrándoles aquí, es completamente independiente del área. Entonces va a tener la misma presión un recipiente de kilómetros de ancho a que si tuvieras tú un popote con esa altura. Imagínense un popote de 13 metros y te hace un hoyo en el pie por la presión que tiene. ¿Sí? Así se comporta el líquido. Y ahora, dirían, bueno, pero eso es para hidráulica. En neumática no me importa. Bueno, en neumática también nos importa porque una forma muy común de expresar la presión, como digo aquí, es en columna de líquido. Entonces van a encontrar ustedes unidades de presión, milímetros de mercurio o también milímetros de alcohol, he visto. También he visto de diferentes aceites. Sí, también he visto y también milímetros de agua. También se usa esa expresión, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues hacer esto para poder determinar qué presión es, ¿no? A la hora de usar las ecuaciones. Cuando lleguemos a hidráulica voy a explicar más a fondo esto, pero quiero que de una vez quede esto claro, porque si empiezan a leer por su cuenta o yo encuentro un ejemplo que me parece útil, pero está en milímetros de columna de agua, bueno, lo voy a dejar como milímetros de columna de agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una manera estándar de representarlo. Y es muy común y está aceptada por el sistema internacional. No es la unidad específica del sistema internacional, ese es el Pascal, pero es aceptada. ¿Por qué? Porque nomás es cuestión de multiplicar eso por una constante y ya tienes la presión en pascales. ¿Sí? Entonces, para que tengan eso en mente. Ahora, lo último que les expliqué fueron todos los compresores. Déjenme checar el temario para ver qué es lo que nos falta, porque obviamente nos falta algo para terminar esta unidad. Ok, sí, estoy nomás en la generación. Bueno, si leyeron, también les puse ahí en los videos en dónde es que deben de leer para este temario, para este tema. En el pequeño texto que le pongo a cada video, ahí les puse en dónde tienen que leer algo. No es cierto, lo puse en el video. Sí, dentro del video lo mencioné. Para que chequen ahí en el librito que les recomendé. ¿Sí lo compraron? No han estado diciendo nada. Yo todavía no lo compro.
no lo compra. Oiga, no. Bueno, si lo piensa comprar, realmente no está muy caro. Acá tampoco. Bueno, es muy, muy, muy recomendable que lo hagan. Ok. El libro este que estoy mencionándoles es un libro que pueden comprar en Amazon en forma de ebook, en forma ¿cómo se llaman? Kindle, ¿sí? De Amazon Kindle. No es la mejor presentación del libro, en mi opinión, pero es la única forma en la cual lo encontré, ¿sí? Entonces, les recomiendo que lo tengan porque sí está muy bueno para el nivel de hidráulica neumática que les están dando a ustedes, ¿sí? Entonces, sí lo recomiendo mucho. Bueno, con lo de los compresores, termino de ver lo de las fuentes de aire comprimido, ¿sí? Y vamos ahora a pasar a los actuadores, ¿sí? Durante los videos mencioné varias veces esa palabra, pero no la he definido oficialmente aún, ¿sí? Ahora, un actuador en estos sistemas hidráulicos y neumáticos que estamos viendo es el dispositivo, es un dispositivo que convierte la energía que trae el aire comprimido o la agua comprimida o lo que sea, ¿sí? El chiste es que nuestro líquido trae una energía, ¿no? Una energía potencial en forma de presión. Y ahora, esa energía va a ser convertida por un actuador hacia la forma de energía mecánica que necesitemos, ¿sí? Un ejemplo muy, el más básico, elemental, ¿sí? Es el pistón. Entonces nosotros tenemos un pistón, ¿sí? Acá tenemos un pistón. Esta es nuestra entrada de nuestro líquido, de nuestro fluido, y esta es nuestra salida. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Es de que nosotros entramos bueno, vamos a ponerlo ahorita simple, ¿sí? Nosotros empujamos nuestro aire comprimido al pistón a nuestro pistón, y por un principio que vamos a ver más a fondo en hidráulica, la presión se conserva. Entonces, la misma presión que nosotros traemos acá es la misma presión que ocurre aquí, y la presión es que, acuérdense, presión es igual a fuerza entre área. Entonces, la fuerza es igual a la presión por el área. Entonces, esa presión, dependiendo del diámetro de nuestro cilindro, va a generar una fuerza, ¿sí? Y dependiendo y esa fuerza va a hacer que el émbolo se mueva, se desplace, hasta su posición final. Y ahora, esta posición es la distancia X, es la carrera del cilindro, ¿sí? La carrera del cilindro. Y como generamos una fuerza, se creó una fuerza, y es por esto, entonces generamos un trabajo. Entonces, el trabajo que puede generar un cilindro es igual a la presión por el área por el desplazamiento. Y el área por el desplazamiento, esto puede ser referido
puede ser interpretado como la altura de un cilindro, ¿sí? Entonces tenemos el área de la base del cilindro por la altura del cilindro, que es nuestro desplazamiento X. Entonces el trabajo, fíjense, está definido por la presión multiplicado por el cambio de volumen. Sí, o sea, básicamente qué tanto volumen estamos introduciendo. Y por eso es que el flujo volumétrico era tan importante, porque así sabemos exactamente qué tanto volumen de aire podemos entregar en un tiempo determinado. ¿Sí? Ahora, ese es un solo tipo de actuador, ¿no? El pistón. Y pistones hay varios tipos. El más elemental es el pistón que tiene regreso de resorte. O sea que a la hora de que nosotros lo alimentamos con un aire a presión, empujamos esto, el resorte se comprime, y en cuanto dejamos de alimentar de presión, entonces ahora el resorte regresa al émbolo a su posición original. Entonces así es como operan los cilindros, o al menos la mayoría de los pistones. ¿Sí? El que usan las NERF. Ok, las pistolas NERF sí deben de actuar bajo este principio. Pero fíjense, aquí hay un problema con estas, y es de que la fuerza que estamos otorgando con la presión, ¿sí? Esta fuerza que está generando con la presión, es para mover algo, ¿sí? Es algo para mover algo que está agarrado al pistón, ¿sí? Pero ahora, como nosotros le agregamos un resorte, entonces ahora el resorte está ejerciendo una fuerza hacia allá, que es igual a la constante de rigidez del resorte, porque tanto se va a deformar, ¿sí? Entonces, este tipo de cilindros son muy ineficientes, porque no solamente tenemos que vencer la fuerza que requiere el sistema que estamos usando, que estamos impulsando con el pistón, sino que también tenemos que vencer a la fuerza del resorte, que conforme nosotros vayamos empujando se va a ir haciendo más grande. Entonces ese es uno de ellos. El otro, que son pues, los preferidos en mi opinión, ¿sí? Son aquellos que tienen una entrada y una salida. Y que nosotros tenemos que diseñar el sistema neumático detrás para que cuando queramos que salga el pistón, nosotros inyectamos aire de un lado, mientras que dejamos que salga libremente el aire del otro. Y a la hora de que queremos que el pistón regrese a su posición original, entonces, ¿qué hacemos? Liberamos esta. Ahora aquí ya no está entrando el aire, aquí estamos dejando que salga a la atmósfera, mientras que aquí está entrando el aire a presión. Nada más que este sistema es muy susceptible a que se amortigüe, ¿sí? El amortiguamiento, ¿qué es el amortiguamiento? Fíjense, si ustedes agarran una jeringa cualquiera, ¿sí? Jeringa médica, esto es un pistón, ¿no? Es un émbolo, es un cilindro, eso es un pistón. Una jeringa, quítenle la aguja y pongan su dedo en la apertura de la jeringa y empujen. Y ustedes van a notar que ustedes pueden empujar un poco el aire, pueden comprimirlo ligeramente, pero que les va a costar mucho esfuerzo hacer eso, ¿no? Y también que no regrese a su posición original y que ustedes pueden jugar a estar así como si fuera un resortito, ¿no? Con el puro aire. Bueno, esa sensación que ustedes tienen a la hora de estar empujando ese émbolo, ese es el amortiguamiento. Y también
fíjense, hagan eso mismo con eso y agarren la jeringa destapada y empujen con su dedo a una velocidad lenta. Necesitaron cierta fuerza. Y ahora háganlo de manera rápida, denle un pack a la jeringa. Se agárrenla con una mano y con la otra denle una nalgada. ¿Pudieron descargar la jeringa por completo? ¿Cuánta fuerza le aplicaron? ¿Sirve de algo aplicarle más fuerza? Ahí vemos que las jeringas, bueno, que cuando tratan de hacer las cosas muy rápido con una jeringa, la jeringa se va a oponer a ello, ¿sí? Y ese es el amortiguamiento. Entonces, estos cilindros, estos pistones, tienen la característica de que de que puede ser que sean lentos y que no puedan operar a velocidades rápidas. ¿Por qué? Porque si ustedes aquí le meten una presión muy alta y la salida del aire no es una salida muy buena de aire, ¿no? Que no tenga disponibilidad de purgar aire fácilmente, puede ser que se amortigue de más y que la velocidad a la cual ustedes puedan trabajar se reduzca. Y si la velocidad se reduce, entonces la potencia que pueden hacer se reduce también. ¿Sí vieron? A ver, esto sí, contéstenme en vivo. ¿Qué vieron en física? El cuatri pasado. ¿Qué vieron en física? ¿Aló? Vectores. Vectores y escalares. ¿Sí? Pitágoras. A ver, ¿qué tiene inercia? El cambiar los valores de unos a otros, como centímetros a pies y cosas así. Conversiones. ¿Vieron estática? Primera, segunda, tercera ley de la estática. Sí, Del movimiento. también. Vimos las de las 3 leyes de Newton por tarea online, creo. Ok. ¿Llegaron a ver balance de energía? ¿Método de energía de resolución de ese tipo de problemas de movimiento? No me suena que hayamos llegado hasta ese tema. ¿Vieron el teorema del trabajo? ¿Teorema del trabajo tampoco? ¿La ley de la conservación de la energía? Sí, esta sí la vimos. Esa sí la vieron. Pero no con ejercicios, nada más con teoría. Nada más Vimos teoría. final. Nomás teoría de eso. Pero si no vieron trabajo, entonces no sirve de nada. Ok. Bueno, también como no vieron ejercicio, también no sirve de gran cosa. Bueno, la cosa es de que aquí les acabo de describir el trabajo, ¿no? Que es una fuerza por una distancia, básicamente. Y si nosotros aplicamos este trabajo en un tiempo determinado, entonces estamos aplicando una potencia, ¿sí? Veámoslo como los motores, ¿sí? Ya ven que muchos dicen, no, que lo que importa en el motor es el torque, no importa mucho la potencia, ¿sí? Porque el torque lo que dice es qué tanta masa puedes mover, y la potencia te dice qué tan rápido puedes mover esa masa, ¿sí? Entonces aquí es lo mismo, ¿no? La fuerza que me da la presión, ¿sí? O sea, qué tanta presión le aplico al sistema me dice qué tanta más la carrera, el espacio que tiene, la longitud del cilindro, ¿no? O sea, qué tanto se puede desplazar el cilindro, es lo que me dice qué tanta energía puedo moverla, porque estoy moviendo una masa a una distancia en específico, y qué tan rápido hacemos el movimiento de la posición inicial a la posición final, nos va a dar una velocidad,
¿sí? La velocidad de movimiento del pistón. Y qué tan rápido hagamos eso nos va a decir qué tanta potencia estamos otorgando. Vamos a ver unos cuantos ejemplos, vamos a ver unos cuantos problemas de esto la siguiente semana, yo creo, ya que termine de dar todo esto. Sí. Sí. Va a ser la siguiente semana eso. Les voy a explicar un poco más de eso a fondo. Pero bueno, por mientras, así, ¿no? El chiste es de que si nosotros tenemos ese efecto de amortiguamiento, entonces nos va a limitar la velocidad a la cual podemos mover el pistón. Entonces, si no podemos viajar esta distancia a una velocidad apropiada, entonces no nos sirve. Pero esos son problemas que pueden ocurrir, no es que ocurran per se, pero son las limitaciones de los diferentes tipos, ¿no? Y ahora, si se fijan, aquí les puse ya dos tipos de cilindros. Estos me parece que son de acción simple con retorno por resorte. Acción simple, retorno por resorte. Y este creo que es acción simple con doble entrada de aire, ¿no? Y luego hay otros que son doble acción. ¿Cómo creen ustedes que sea un cilindro de doble acción? Respóndanme en lo que dibujo. Con resortes por los dos lados o algo así. No, ¿será como los hidráulicos que pasa el agua de un lado al otro? Más o menos, pero fíjate, aquí también ya están pasando el agua de un lado a otro, ¿sí? O sea, porque acuérdate que esto es intercambiable tanto para aire como agua. Lo único que va a cambiar es el tipo de sellos y los grosores de todo, ¿no? Básicamente. Entonces, la cosa es aquí, yo meto aquí aire, aquí tengo aire, y acá también tengo aire. Entonces se empuja y este aire sale y este aire entra. Y ahora aquí tengo mucho aire y acá tengo poquito aire. Y luego repito para regresar. ¿Cómo creen? Eso es una sola acción. ¿Cómo creen que sea el de doble acción? Por dos canales distintos dentro del mismo cilindro. Dos canales distintos. ¿Qué te refieres con dos canales distintos? El cilindro tiene que estar completamente entero, no puede estar partido por la mitad o algo así. Como que circule dentro del mismo cilindro. Ok, ya te entendí. Ok, no. O sea, tú lo que dices es tener dos pistones semicilíndricos, semicirculares. Dentro de otro, sí. Sí, o sea, así, entonces tienes acá uno y acá tienes otro. No. Miren, el de doble acción, bastante más sencillo. Tenemos aquí nuestra varita que está conectada a lo que queremos mover. Y bueno, y del otro lado tenemos otra varita conectada a otra cosa que también queremos mover. ¿Sí? Entonces tenemos entrada de aire aquí y salida de aire acá. Y entra aire acá y esto va a moverse. Y luego se voltean las entradas, ¿no? Ahora por aquí entra y por acá sale. Y entonces están realizando doble trabajo, ¿no? Están realizando trabajo tanto del lado derecho como del lado izquierdo del cilindro. Y esto es el cilindro de doble acción. Ahora, según yo, no hay de doble acción con resortes, pero puede ser que esté equivocado. ¿Sí? No soy súper experto en este tema, pero sé todas las bases y ya vi su retícula y ustedes nomás van a saber las puras bases. Pero bueno, hasta aquí. ¿Podría volver a decir cómo funciona el de doble acción? Es que se me está fallando el internet y veo todo cortado. Ok, bueno, voy a volver a explicarlo, pero si se vuelve a entrecortar, recuerda que no hay tanto problema, pueden ver el video más adelante, ¿sí? Está aquí y va a entrar aire por acá, ¿no? Entonces, esto se va a mover así y va a hacer un trabajo para acá, ¿sí? Va a empujar lo que sea que esté de este lado. Y luego se invierten las entradas así como en el de acá, ¿no? Se invierten. Y ahora va a empujar para allá y va a realizar algún trabajo, pero de este lado. Siempre está haciendo trabajo en ambos sentidos.
que estamos moviendo. Al contrario de acá, que de acá nada más aplicamos presión de un lado y hacemos algo, y el otro es nada más para regresarlo a la posición original. Mientras que acá estamos aplicando y hacemos algo y luego lo regresamos a la posición original, pero haciendo otro trabajo, aprovechando el movimiento. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el área. ¿Sí? El área que vamos a considerar en este cilindro de acá, realmente no hay problema, ¿no? Simplemente el diámetro del émbolo y se saca el área del círculo, ¿no? En este lado, en la parte donde estamos haciendo la actuación, ¿sí? Donde hacemos la actuación, pues tomamos el diámetro del émbolo y tomamos el área usando ese diámetro, ¿no? No hay problema. Pero cuando queremos regresarlo a la posición original, fíjense, tenemos el émbolo y tenemos el eje, ¿sí? Entonces ahora el aire no está aplicando presión en todo el émbolo, sino en una dona, ¿sí? En una área en forma de dona, donde está el émbolo, ¿sí? Si vamos desde frente, el émbolo se va a ver así y así, pero el aire solamente va a realizar presión aquí. Entonces, recordemos que la fuerza que tenemos disponible en un cilindro a la hora de hacer el regreso, ¿no? O en el caso de los doble acción como este, no es toda el área de todo el émbolo, sino el área del émbolo menos el área del vástago, eje, lo que sea que estemos usando para impulsar. ¿Queda claro esto de los cilindros? Más que hace rato, sí. Yes. Más que hace rato. Ok, a ver, si no pueden ver lo que estoy exponiendo, asegúrense de que lo que yo estoy exponiendo lo tienen marcado con la tachuelita para que siempre esté de principal. Luego se le va la onda y cambia el que esté hablando, pero pues ahí se le arregla con los dedos. Sí, porque no estoy ahorita haciendo la presentación de pantalla, en lugar de usar mi webcam, estoy usando la cámara con la cual les grabo los videos. Entonces lo considera, Meet lo considera como que es una cámara cualquiera. Entonces sí le tienen que dar esa prioridad para de veras poderla ver todo el tiempo. Bueno. Ok, entonces si ya no hay muchas preguntas, dudas, sugerencias con esto, con esto terminamos lo de los actuadores, pero estos son solo actuadores lineales, ¿sí? Estos fueron lineales. ¿Por qué son lineales? Porque movemos las masas de forma lineal, ¿no? En una línea recta. Ahora vamos a ver otros tipos de actuadores. Ok. Antes de que se me olvide, una cosa que olvidé mencionar en uno de los compresores, uno de los videos de los compresores que puse, es que en el compresor de diafragma, una de las aplicaciones es para cosas médicas. Todas las bombas que se usan bombas y compresores que se usan para uso médico son de tipo de diafragma, básicamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay ninguna interacción entre el líquido y las piezas de movimiento.
nada más tocan el diafragma. Entonces te aseguras de que la parte de que el diafragma sea hipoalergénico y ya, ¿sí? Las bombas de diálisis son diafragma, los ventiladores artificiales, ahorita que está de moda eso de morirse porque no puedes respirar, son de diafragma, ¿no? Todo eso. Entonces eso fue una cosa que se me olvidó, ya de una vez se los digo y ya está en video, así que no tienen excusa, ¿sí? La otra era, cierto, vamos a ver ahora los actuadores rotativos, ¿sí? Ahora, estos rotativos, ¿dónde los podríamos encontrar? Estos actuadores rotativos, ¿dónde los podríamos encontrar? ¿Qué son, más bien? ¿A qué me puedo referir con ellos? ¿No son bombas? No. ¿La bomba? Ok, la bomba es un actuador, sí. Eso es cierto. La bomba es un actuador. Pero no precisamente. No es un actuador. No, la bomba es una bomba. Es una fuente. Y la bomba es una fuente. No es un actuador. No. ¿Nadie? Bueno. Pues rotativos, obviamente se refiere a que van a dar vueltas, ¿no? Que van a girar. Y si recuerdan, lo que nosotros queremos hacer con un actuador es convertir la energía de presión que tiene el fluido y convertirla en una energía mecánica que nos es útil. Vamos a convertir esa energía en movimiento. Entonces, ¿qué componente rotativo conocemos por el cual pasa una corriente de fluido, aire, líquido, lo que sea, y gira? Y empieza a girar. Los molinos. Un compresor centrífugo. Un molino. El compresor centrífugo sigue siendo una fuente, ¿sí? Convierte movimiento rotativo en presión. Si estamos haciendo lo inverso, convertir presión en movimiento rotativo. Entonces, por ahí la llevas, molino. Pero ahora fíjate, el molino es la piedra que va contra otra piedra y despedorra los granos. Eso es el molino. O piedras o grava o lo que sea que quieras moler, ¿no? Pero el molino es el aparato que rompe las piedras. Pero ¿qué es lo que le da la energía al molino para poder girar y romper? ¿El viento? El viento, el aire, la corriente. Sí, el aire, pero el aire es nuestro aire a presión que nosotros ya obtuvimos con un compresor. Pero ahora, del aire al molino tiene que haber algo que convierta la presión en movimiento para que luego el molino, ese movimiento lo aproveche para romper cosas. Una flecha. Tuercas. Una flecha, ¿y la flecha hacia dónde va? La flecha viene del motor y va. Pero el motor. No. Porque ahí estás cambiando lo que quiero, lo estás cambiando por un motor. ¿Sí? Okay. No, eso no quiero. ¿Un actuador rotativo? ¿Cómo? ¿Un actuador rotativo? Sí, pero ¿cómo se llaman? ¿Engranes? No, el engrane es un elemento de transmisión de potencia. Son muy famosas. Son muy famosas en plantas de generación de electricidad. Una presa. La turbina. La presa es todo el sistema. ¿Podría ser una turbina de vapor? Tampoco. ¿Qué tiene la presa? ¿Eh? ¿Qué tiene la presa? No, nada. Bueno, tiene agua. Tiene agua, ok, va. Esa es tu fuente de energía. Sí, una elevación alta de agua. Ahora, esa agua va hacia algún lugar que convierte esa presión, la convierte en movimiento para generar electricidad. ¿Cómo se llama ese aparato? Turbina. Turbina de vapor. Turbina.
Ese es el nombre de estos actuadores. Son turbinas, ¿sí? Entra fluido a velocidad o a presión o algo, mueve los álabes, las paletas de la turbina, y entonces ese movimiento se transmite hacia el generador y genera energía eléctrica. O se transmite con una flecha hacia el molino y entonces empiezas a crear harina, ¿sí? Wow. Entonces, exactamente, es una turbina. Y también las encuentran ustedes con, ¿cómo se llama esto? En las vulcanizadoras que tienen acá pinche apretador bien chingón de pernos. Una pistola de presión. Creo que es Una pistola de impacto se llama, pistola de impacto. una pistola de impacto. Ajá. ¿Y esa funciona con qué? Con aire. Con aire. Con aire comprimido. Por eso es que los vulcanizadores tienen su compresor siempre ahí funcionando, ¿sí? Entonces conectan la pistolota y y eso convierte la presión del aire, la convierte en rotación, que da mucha fuerza hacia el perno y aprietas o aflojas la tuerca. Claro que tiene sentido, pues es física. La física es mucho de tener sentido, ¿no? Entonces, también, aquellos que son bien pinche locos y que les encanta gastar 16,000 pesos en sus carros nomás porque sí, los turbocargadores. Los turbocargadores son una turbina con un compresor. Eso es un turbocargador. Así es, dijo el Jaimico. Así es. Eso es, ¿sí? Entonces las turbinas son, así como les puse el compresor centrífugo, pues así son las turbinas, pero, ay, me quedó horrible. Ese me quedó súper feo. Ahí está, donde entra el aire a presión y hace girar Una turbina. nuestra turbina, ¿no? Entonces entra para acá y entonces este gira para acá. Y ya aquí nosotros tenemos nuestro eje que saca ese movimiento rotativo perpendicular al pizarrón y ya hace que se mueva lo que sea que tengas de este lado. Entonces, estos son los que hacemos, y estos se les conocen como turbinas, ¿sí? Y también lo pueden encontrar como motores de aire comprimido, que los hay. Recuerdo que había unos carritos, que así como las Super Soakers, ¿no? Que tú le bombeas para que tenga aire a presión el tanque, ¿no? Que me acuerdo que tú podías bombear un tanquecito y lo conectabas a un carrito, y el carrito en cuanto lo soltabas salía vuelto a la madre. ¿Por qué? Porque el aire a presión del tanque movía las llantas, ¿sí? Movía una turbina que estaba conectada a las llantas y eso lo hacía avanzar, ¿sí? Todas las turbinas eólicas, ¿no? Los hélices de los molinos eólicos de energía eléctrica, pues son turbinas, no más que son turbinas axiales. Estas son turbinas tangenciales. Creo que sí, tangencial. Creo que sí. ¿Por qué? Porque el aire pues entra, ¿no? Y actúa, empuja de forma tangencial a nuestro se me olvidan las palabras. La caracola. No, la caracola es la de afuera, es la voluta. ¿Sí? Este es el impulsor. ¿Sí? Vean los videos de los compresores rotativos y van a entender muchísimo mejor las turbinas, porque son literalmente lo inverso, ¿sí? Son prácticamente la misma cosa, y de hecho
Se puede usar, hicimos varios experimentos de esto en mi carrera, en donde teníamos nosotros una bomba centrífuga conectada a un sistema hidráulico. El sistema hidráulico regresaba a otra bomba que estaba configurada de manera inversa, entonces funcionaba como turbina y podías generar electricidad eléctrica con ello, ¿no? Entonces estaba curioso, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Una turbina es lo inverso a un compresor rotativo, ¿no? En cuanto a compresores de aire, en cuanto a turbinas de aire. Ok, me gustaría poder continuar, pero me duele muchísimo la espalda. Así que aquí ya le voy a dejar de grabar. Ahí está.